Damos gracias a Dios por el tiempo que nos permite de poder compartir una vez más. Ya estamos iniciando la semana número 8 y pues sin duda que han sido semanas y días en los cuales el Espíritu Santo ha estado hablando al corazón de cada uno de nosotros a través de este estudio y seguimos avanzando. Recuerde que este estudio es de 12 semanas y bueno, pues hemos iniciado ya la semana número 8 y estamos aprendiendo acerca de un principio que encontramos en la palabra del Señor, que Jesús mismo con su propia vida nos habló acerca de esta verdad y de esta realidad de la cual muchas veces nosotros pues nos es difícil comprender y vivir sobre todas las cosas, y tiene que ver con el perdón. Esta semana estaremos aprendiendo juntos acerca de lo que es el perdón, y no hay mejor manera que empezar a entender el perdón a través del perdón que usted y yo hemos recibido a través de Jesús. Así que cuando pensamos en el perdón, primeramente debemos pensar en quién nos ha perdonado. Y precisamente este día, en la enseñanza de hoy, nosotros vamos a reflexionar en algunos pasajes que nos van a llevar a comprender un poquito más acerca de esta necesidad que es el que usted y yo aprendamos a vivir ese perdón, ¿verdad? Porque pues primeramente quien puede perdonar es porque ya ha sido perdonado también. Y si crecemos en el entendimiento de este principio en la palabra de Dios, entendiendo y asimilando lo que Jesús nos enseñó acerca del perdón, sin duda que veremos la obra de Dios en nuestra vida, ayudándonos a extender ese perdón que nosotros hemos recibido primeramente de parte de Dios. Y vamos a estar aprendiendo esta semana un versículo que está en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32, y dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es sobre esta base que necesitamos nosotros pedir a Dios nos ayude a enfocarnos y a concentrarnos en el perdón que usted y yo primeramente hemos recibido de parte de Dios. Si usted y yo hemos experimentado ese perdón a través de Jesucristo y lo hemos recibido en nuestra vida, pues entonces nosotros no tendremos argumentos sobre los cuales podamos decir, pues yo tengo razones para no perdonar, porque pues quien ha sido perdonado no puede hacer otra cosa más que, como lo dice su palabra, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y cuando pensamos en el perdón es algo difícil, es algo que no es fácil para nosotros, pero recordemos lo que aprendimos semanas atrás. Si dependemos de la gracia de Dios, nosotros aprenderemos a vivir en una vida de perdón. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros estamos exentos de sufrir daños. Vivimos en un mundo precisamente desprovisto de gracia. Vivimos y convivimos a diario con personas que tienen problemas igual que nosotros en muchas áreas de su vida, y que tristemente poco reconocemos la maldad de nuestros corazones y las ofensas que cometemos, ¿verdad? Entonces, pues cuando tratamos con personas que dañan, que lastiman y que muchas veces lo hacen con toda la intención, es difícil que nosotros podamos tener una relación con esas personas, y el corazón se resiente,
hay dolor, nos dañamos o nos dañan, nos lastimamos. Entonces es algo realmente muy difícil que nosotros solos no podemos enfrentar. El dolor, las heridas, las decepciones no es algo que sea fácil de enfrentar en la vida, y que necesitamos el auxilio de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder nosotros vivir en el perdón al que Dios nos llama. Y Jesús lo ilustró con una parábola, usted lo va a leer en este día, acerca de ese hombre que no pudo, que a él se le fue perdonado una gran deuda y él no pudo perdonar una deuda mínima. Y esto ilustra, ¿no?, de una manera muy clara cómo es la misericordia de Dios y la compasión de Dios que Él nos muestra a nosotros, porque pues nosotros somos deudores delante de Dios. No podemos, nosotros no podíamos saldar la cuenta que adquirimos delante de Dios a consecuencia de nuestro pecado. Y Él mismo envió a su Hijo Jesús para llevar la maldad de todos nosotros y perdonar el pecado de todos nosotros. Entonces, nosotros hemos recibido ese perdón como un regalo, como una gracia, una dádiva, y que ahora que si usted y yo en verdad hemos entendido la magnitud del pecado que hemos cometido y de los males que hemos hecho delante de Dios, pues no somos nadie para atrevernos a decir que no podemos perdonar las ofensas que se cometen contra nosotros o los daños que nos hacen. Cierto es, hay dolor y muchos sentimientos encontrados que uno experimenta, pero cuando tú y yo pensamos en Dios y su gran amor y su gran misericordia manifestada en la cruz del Calvario a favor de nosotros, no podemos más que caer de rodillas delante de Él día con día y decir: es tu gran amor, es tu gran bondad, es porque tú has sido compasivo que yo hoy puedo tener una vida en libertad y puedo hoy experimentar la dádiva de tu perdón. Pensemos qué sería de nuestra vida si Dios no perdonara el pecado que cometemos. No podríamos tener paz, no podríamos tener gozo, no podríamos tener libertad, no podríamos disfrutar de la bendición del amor y de la misericordia de Él. Entonces, pensemos en lo terrible que sería y lo espantoso que sería el vivir una vida sin el perdón de Dios. Y que cuando estemos meditando en esto, podamos entonces decir: por eso es que Jesús nos enseñó a través del Padre Nuestro, a través de lo que nosotros leemos en la palabra acerca de perdonándonos unos a otros, así como Dios nos ha perdonado en Cristo. Es algo que usted y yo, como hijos de Dios, no podremos resistirnos. Necesitamos vivir ese perdón porque hemos primeramente recibido el perdón de Dios a nuestra vida. En base a ese perdón que usted y yo hemos recibido a través de Jesús, que ese sea el fundamento y el cimiento por el cual usted y yo aprendamos a vivir perdonando. Es a una vida de perdón a la que Dios nos llama. Que Jesús dijo a sus discípulos cuando Pedro le preguntó: ¿cuántas veces he de perdonar a quien me ofende, a quien me traiciona, a quien me engaña? Y Jesús respondió, y Pedro dijo, ¿no?, hasta 7 veces, y no, Jesús dijo 70 veces 7. Eso significa, debemos vivir una vida de perdón. Debemos vivir perdonando y no llevar las cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque usted y yo somos el resultado del amor y de la gracia de Dios que ha manifestado a nosotros a través de Jesús.
Así que cuando pensemos en que no podemos perdonar, pensemos en lo que Él nos ha perdonado a nosotros. Y entonces encontraremos las razones por las cuales perdonar cada día. Porque usted y yo somos personas que hemos recibido el perdón de Dios de manera gratuita, por su gracia, por su misericordia, por su bondad, hemos sido perdonados. Así que meditemos en esto a lo largo de este día, a lo largo de esta semana. Pidamos al Espíritu Santo nos ayude a crecer en esa vida de perdón, a no guardar el enojo, ni la ira, ni el resentimiento en nuestros corazones. Veamos a Cristo en la cruz del Calvario y veamos a Cristo cuando estaba colgado en esa cruz y al lado de él dos malhechores, dos personas que habían infringido la ley y merecían el castigo que estaban viviendo, pero Jesús no. Y Jesús tomó el lugar de nosotros, sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, y aún estando en esa condición de dolor injusto y todo lo que Él vivió, que fue una injusticia, Él pudo expresar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, no podemos usted y yo, como hijos de Dios, vivir sin perdonar. Si nosotros no aprendemos a dar el perdón que hemos recibido, pues entonces estaremos realmente lejos de la misericordia y de la bondad de Dios, porque pues viviremos esclavos de nuestros sentimientos y de nuestra ira y del rencor, y ninguna persona puede realmente vivir lleno su corazón de tanto odio y rencor. No es vida quien vive de esta manera, y a lo que Dios nos llama es a vivir una vida en paz, en comunión y en unidad. Así que es tiempo de que usted y yo pensemos en la maravillosa gracia de Dios al darnos ese perdón a través de Jesús. Así que yo le invito que en este día y a lo largo de esta semana estemos pidiéndole al Espíritu Santo: enséñame a vivir esa vida de perdón. Ayúdame a recordar cuando me ofenden y me hieren que tú me has perdonado, que has dado tu vida, que entregaste todo por amor a mí, y que si estando yo en la condición que estaba, tú me extendiste compasión y perdón, yo no soy nadie para resistirme a no perdonar. Te voy a invitar para que podamos orar juntos y pedirle la ayuda al Espíritu Santo para crecer en esa vida de perdón. Padre, gracias por la oportunidad tan especial que tenemos de poder estar juntos en este tiempo, en esta semana, Señor, donde hemos venido estudiando del valor tan grande que tiene esa relación contigo y de la importancia también de cómo nos relacionamos con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, con nuestras familias. Ayúdanos a vivir estos principios. Solo tú sabes, Señor, lo difícil que es para nosotros, en nuestras limitaciones, Señor, el poder aprender a vivir en una vida de perdón. Pero que tu palabra nos enseña a ser imitadores de ti como hijos amados. Ayúdanos, Señor, a poder perdonar a quienes nos ofenden y a entender también la importancia y el valor del perdón que hemos recibido, Señor, y que es a ti principalmente al que hemos ofendido, al que hemos, Señor, defraudado, decepcionado, y que tú, Señor, siendo justo y siendo santo, fiel, misericordioso, todopoderoso, has estado dispuesto a perdonarnos, Señor, a nosotros los agresores,
a nosotros los infractores, porque hemos sido nosotros los que hemos violado tu ley y hemos hecho lo malo delante de ti. Y tú, Señor, siendo justo, has actuado con nosotros, Señor, con compasión y nos has extendido tu misericordia. Ayúdanos a vivir meditando y pensando en el perdón que no merecíamos, pero que por tu gran amor tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.